y vamos a estar orando con la expectativa de lo que Dios quiere hacer en nosotros, y es romper, deshacer en nuestras vidas todo aquello que nos está estorbando, que el reino de Dios se establezca en cada uno de nosotros. Y eso es algo por lo cual todos tenemos que tener el deseo más grande de un cristiano, y lo cual abarca muchas cosas, que su reino se establezca en nosotros. De hecho, Jesús, cuando nos enseña a orar, o sea, sus discípulos lo vieron orar. ¿Se imaginan la manera en que oraba Jesús? Que sus discípulos sintieron la necesidad de aprender a orar y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Él se tomó el tiempo para enseñarles a orar. Y si algo debe de haber en nosotros es el deseo de aprender a orar, porque necesitamos orar más allá de lo que cada uno de nosotros imagina. Y es por eso que, como el Señor nos está llamando a orar para liberarnos y sanarnos, para que su reino se establezca en nosotros, es que en este tiempo, por lo menos este mes y quizás el mes de octubre, vamos a estar enseñando principios de oración. Y usted asimílelos, porque todos necesitamos aprender a orar. La Biblia nos manda que hay que orar con toda oración. Hay muchos tipos de oración, y entre más conocedores, sabios, entendidos y diestros seamos en oración, así también vamos a experimentar toda la sanidad que Dios quiere operar en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras vidas, en nuestra descendencia, para que usted y yo tengamos la vida del reino de Dios. Mire, la vida del reino de Dios es lo que más urgentemente necesitamos. Y es por eso que Jesús fue lo primero que nos enseñó a pedir. En la oración del Padre Nuestro, después de santificar y bendecir el nombre del Señor, Él dijo: lo primero que tienen que pedir es: Padre, venga, ¿qué cosa? Venga tu reino. Eso es lo primero que Jesús nos enseña a pedir. Ya sabemos por la palabra misma, porque la Biblia se explica con la misma Biblia, ¿sí? El reino de Dios no es algo que vamos a alcanzar cuando nos vamos de esta tierra. Es algo que hay que empezar a vivirlo acá, de acuerdo a Romanos 14, 17, si me lo ponen en pantalla, por favor. Sé que la mayoría sabe esto, pero hay que estarlo recordando hasta que se meta en nuestro espíritu y sea nuestra meta, nuestro deseo, tener el reino de Dios en nosotros. Y dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, no consiste en cosas naturales, nada más. Sino la palabra misma dice que el reino de Dios consiste en justicia, en paz y en gozo. ¿Qué dice? En el Espíritu Santo, que da el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús dijo: pídanle al Padre, venga tu reino, ¿qué le estoy pidiendo? Padre, venga tu justicia, venga tu voluntad se haga en mí, Padre. Tu paz, tu gozo, venga a mi vida. No es una paz natural, no es un gozo natural, no es una paz ni un gozo humano, es una paz y un gozo sobrenatural que viene de arriba. Es la paz de Dios, es el gozo de Dios. Y la paz de Dios y el gozo de Dios es algo que no va a depender de las circunstancias. Eso es lo bueno. Mire, esa paz y ese gozo, cuando se establece en nuestra vida, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que se esté dando en nuestra vida, usted va a mantener esa paz y ese gozo, porque es algo sobrenatural. No depende de las circunstancias, depende de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y cuando tenemos la paz de Dios, vamos a poder pensar bien, vamos a ser sensibles al Espíritu Santo para recibir su guianza, su dirección. Vamos a tener ese gozo y dice la palabra que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Vamos a tener la fuerza, la fortaleza para seguir caminando con Dios, seguirle buscando, seguirle adorando a pesar de las circunstancias por las que podamos estar atravesando. En eso consiste el reino de Dios. El reino de Dios no trata de un asunto físico, de espacio. El reino de Dios es una dimensión de vida, de justicia, de paz y de gozo. Y créame que eso es lo que más necesitamos en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras familias y, por qué no decir, en nuestra nación o no. Es por eso que Jesús dijo: mire, enfóquense en pedirle al Padre que venga a su reino y se establezca. Y es por eso que nos dio eso como prioridad. Si lo menciono nada más, o si me lo pone, Jesús claramente dijo en Mateo capítulo 6, versículo creo que es 33, si no me equivoco, dice: busquen, ¿qué cosa?
Primeramente, o sea, como prioridad, busquen el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas se refiere a lo que él había dicho antes, lo del vestido, la comida, todo lo natural que ustedes necesitan. Dijo, todas esas cosas les van a ser añadidas. ¿Por qué? Si vemos el versículo anterior, hablando de la comida, el vestido, las cosas naturales, las cosas del día a día, Jesús dijo, miren, los gentiles, o sea, la gente sin Dios buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre, ¿cuántos tienen a Dios como Padre? Él sabe. Eso nos hace falta creer. Él sabe que tienen necesidad de ¿cuántas? De todas estas cosas. Eso es algo que hay que empezar por creer. Él sabe. No creas que Dios no sabe lo que tú tienes necesidad. No creas que Él no sabe que necesitas vestirte, que necesitas comer, que necesitas un techo, que necesitas abrigo. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Lo que pasa es que no hemos creído que Él sabe. Y como pensamos que Él no sabe, entonces va de pedirle y pedirle esas cosas. Y desperdiciamos tiempo en esas cosas. Tiempo valioso lo desperdiciamos orando, porque decimos, estoy orando, sí, pero va de pedirle, Padre, dame esto, Padre, dámelo. Como que si Él no supiera de qué cosas tenemos necesidad. Pero mire, yo le he pedido tanto, si lo que pasa es que una cosa es lo que el Padre y lo que Él sabe que necesitamos, y otra cosa es lo que nosotros pensamos que necesitamos. Porque muchas de las cosas que pensamos que necesitamos realmente no las necesitamos. Es la pura vanidad, el puro deseo de nuestra humanidad pecaminosa. Y muchas de esas cosas dice, pero ya le pedí al Padre y no me las da, ¿será que no me ama? No, es que sabe el Padre que si te da ese deseo carnal que tienes, eso te va a apartar de Él, te va a distraer. Pero nos enojamos por no tener conocimiento del propósito de Dios, de la voluntad de Dios para nuestra vida, del por qué nos tiene en esta tierra y nos tiene aún, porque ya, mire cuántos ya no están. Nosotros, gracias a Dios, estamos todavía acá con la oportunidad de alcanzar un propósito divino. Pero Jesús es claro, miren, los gentiles, los que no quieren nada de Dios, los que quieren vivir independientes de Dios, cosa que es lo más insensato que se puede hacer, querer vivir independiente de Dios, vivir mi propia vida sin tomar en cuenta a Dios, cuando Él es el que me da el aliento de vida, Él me da la existencia, Él me da la vida. Basta con que Él quite su aliento de nosotros y terminó nuestra estancia en esta tierra, no nuestra existencia, porque no sé si sabía, pero nosotros somos eternos en nuestro espíritu y alma. Está escrito que Dios puso eternidad en nosotros. La realidad, la verdadera realidad está en el otro lado, en el lado del mundo espiritual. Aquí estamos en un mundo físico, pero es temporal. Pero Jesús dijo, miren, los gentiles se afanan, se desviven, usan el tiempo, los recursos, la energía que Dios nos da solo para buscar lo natural. Pero Jesús dice, mire, eso es los gentiles. Pero ustedes tienen que saber que el Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Debemos de aprender a confiar en que nuestro Padre, y mire, la buena noticia es que Él es nuestro Dios, pero más que nuestro Dios es nuestro Padre. Y Jesús dijo, miren, apréndanse a relacionar con Él como su Padre, a ustedes de hijos a Padre. A pesar de cómo somos, tenemos la dicha, el don de poderle decir al Dios, al Creador, al Todopoderoso, Padre. Y Él es un Padre bueno, un Padre de misericordia. Y Jesús dijo, mire, Él sabe de qué cosas tiene necesidad. Y entonces en el siguiente versículo que ya leímos dice, busquen primeramente. O sea, mire, no sigan la corriente de los gentiles. Los gentiles andan detrás de lo natural, de la prosperidad material, que muchos cristianos eran detrás de todo eso, porque también así les están enseñando. Y no tienen la culpa el oro, sino quien enseña a hablar. Pero cada quien es responsable de escudriñar la palabra. Pero mis hermanos, los gentiles buscan lo natural. Pero Jesús dijo, ustedes, y obviamente está hablando de nosotros como cristianos, ustedes busquen primeramente, su prioridad tiene que ser el reino de Dios, que consiste en entrar en esa dimensión de una vida de justicia, de paz y de gozo sobrenatural. Y si busco esto, Jesús dijo, miren, todas estas cosas que andan buscando los gentiles, los paganos, por los cuales se desviven y están en afanes,
esas cosas a ustedes se las van a añadir. ¿Por qué? Porque cuando busco primeramente el reino de Dios y su justicia, estoy rompiendo, empiezo a romper con la maldición que vino al hombre por causa del pecado. Solo se lo voy a recordar. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, era un paraíso. Ahí tenían de todo, todo. Miren, lo espiritual, tenían para poder satisfacer las necesidades de su cuerpo, de su alma y de su espíritu. Ellos tenían comida natural, tenían comida espiritual. Incluso ahí estaba el árbol de vida, que es Cristo. Cristo siempre ha estado. Siempre, siempre ha estado. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y mire, ellos tenían todo ahí. Ellos no tenían ningún afán. Ellos no estaban preocupados en que tengo que trabajar porque si no trabajo no como. No. Es más, ni siquiera se preocupaban de ropa porque ellos estaban vestidos con la gloria de Dios. No sé si usted lo sabía, pero Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, también lo vistió como Dios se viste. Y para los que no han oído esto, ¿saben cómo se viste Dios? Salmo 104 dice que Dios se viste de gloria, se viste de luz. ¿Cómo cree que estaba vestido Adán y Eva? Estaban vestidos con la gloria de Dios, estaban vestidos de luz, eran seres luminosos. Ya se imagina ustedes, todos los demás que estaban en el huerto veían a Adán y Eva, eran unos seres luminosos. La gloria de Dios los vestía. Pero cuando dejaron que el pecado entrara, que las tinieblas, que el río de tinieblas y de engaño de Satanás entrara, se corrompieron por dentro. Por lo tanto, Dios los despojó de su gloria. Dios les dijo: ya no son dignos de vestir como yo he visto. Y el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Se apagó la luz. Entonces se vieron desnudos. Pero no crea que solo fue que se vieron desnudos físicamente. La palabra desnudos ahí significa vergüenza, confusión. Empezaron a sentirse confundidos, avergonzados. Y hasta la fecha el hombre sigue confundido. Si algo nos afecta muchísimo es estar confundidos. Y a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y es por eso que tenemos muchos problemas. ¿Por qué crees que se busca primero las cosas materiales en lugar de buscar primeramente lo de Dios? Porque estamos confundidos. Pensamos que esto es lo más importante. Así, eso le pasó a Adán y Eva. Se sintieron confundidos, se vieron desnudos. Y en lugar de correr a Dios, de buscar a Dios, decirle: Señor, perdónanos, fallamos, lo que hicieron fue alejarse de Dios. Y está ahí en Génesis, dice que se pusieron, se recuerda, unos delantales de hojas de higuera. Y esa palabra delantales significa armadura. Ellos, en lugar de arrepentirse y pedirle perdón a Dios, lo que hicieron fue montar una pared de autodefensa, de autojustificación. Y es por eso que Adán, en lugar de afrontar su responsabilidad, decirle: Señor, perdóname, no le enseñé bien a Eva, que no tenía que hablar con este bicho, no le enseñé a labrar y guardar el huerto. Labrar significa adorar, guardar significa orar. Eso era lo que tenía que estar haciendo Adán y Eva, ¿sí? Adorando a Dios, ministrando a Dios, dando culto a Dios y orando. Vean la concordancia de Strong, significaba en hebreo de labrar y guardar, es adorar y orar. ¿Por qué? Porque había un enemigo afuera. Por eso Dios los puso en el huerto. Pero Adán, en lugar de afrontar su responsabilidad, lo que hizo, mire, como estaba confundido y se sintió avergonzado, también entró todo lo de Satanás en su corazón. Y lo primero que hizo, porque el diablo así es, ¿sabe qué significa diablo? Diablo significa acusador. La tendencia a estar acusando es diabólica. ¿Y qué fue lo primero que hizo Adán? La mujer que me diste. ¿Y qué hizo Eva? La serpiente. Y la serpiente siguió viendo y ya no encontró a quien echarle la culpa. Eso es estar confundidos. Y entonces vino una maldición. Vino una maldición y Dios le dijo al hombre: de aquí en adelante, con el sudor de tu frente, te vas a ganar el pan y vas a comer el pan. Y sabe una cosa, es una maldición terrible, porque esa palabra, con el sudor de tu frente, esa expresión es con penas, con preocupaciones, con carreras, con afanes, con trajín. Te vas a ganar el pan. Y es por eso que hay mucho pueblo de Dios que solo llega a dormir a su casa para ganarse el pan, y siquiera fuera por abundancia, para estar tablas muchas veces. Y a veces ni tablas, sino en números rojos. Esa es la realidad de mucho pueblo de Dios.
Es una realidad que hay. Aunque vamos a la iglesia los domingos, aunque estamos en el coro, aunque somos el pastor. El hecho de que alguien sea pastor no quiere decir que tenga el reino de Dios. Si Dios nos pone pastores porque somos los que más necesidad tenemos, porque somos los que más necesitamos restauración. Sí, no crea que Dios nos pone en el ministerio porque somos bien santos y no, somos los más mal portados y por eso dice, esto lo vamos a poner porque si no, este se me va a salir, mejor lo pongo aquí para que sienta el peso de responsabilidad. Yo le doy gracias a Dios por el ministerio, porque le digo, Señor, gracias, porque si no, ¿sabes en qué anduviera yo como cristiano? ¿De veras? ¿O no? Así somos. Entonces vino esa maldición con carreras, con penas, con preocupaciones. Pero también, como Dios es bueno, y está escrito en Daniel capítulo 2 versículo 21 y en Eclesiastés 3:15, solo menciono, dice, Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades y restaura, repara todo lo que se ha arruinado, lo que hemos echado a perder, lo que se ha torcido en nosotros. Dios tiene la capacidad de restaurarlo. Lo que es imposible para ustedes y para mí, para Dios sí es posible. Entonces Jesús viene y dice, no tienen por qué seguir con esa maldición de carreras, de penas, de estar detrás de lo natural, porque no confían en que el Padre sabe de qué cosas tiene necesidad. Y Jesús nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y por qué Jesús nos dice ahora que busquemos primeramente eso? Porque por Él, que es el segundo Adán, Él vino a dar su vida. Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él vino a derramar su sangre, no solamente para salvarnos de la muerte del infierno. Eso solo es el primer paso. Él, mire, derramó su sangre. ¿Sabe por qué derramó su sangre? Para que ahora usted y yo tengamos la oportunidad de que su sangre, que es invisible, que es espiritual, penetre en nuestro corazón, limpie nuestro corazón, nos libere del infierno que hay en nuestro corazón. Y también, mis hermanos, Cristo colgó en un madero, ¿sí? Él colgó en un madero, ¿cuántos lo saben? Y en Gálatas dice que Él colgó en un madero porque Él se hizo maldición. La maldición, no solo la del inicio de esta maldición de las carreras, las penas para nada el pan, sino todas las demás maldiciones, Jesús las llevó en la cruz. Y está escrito en Gálatas, creo que es Gálatas 3:20, póngamelo por favor ahí, porque por ahí va el Espíritu Santo ahorita. Vea esto, léalo conmigo en voz alta, diga, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sabe por qué Él colgó en un madero? ¿Sabe por qué Él no murió de otra manera? ¿Nunca se ha preguntado usted por qué Jesús no murió, que lo decapitaran, no, en ese tiempo no sé si habían armas de fuego, pero ¿por qué no murió de otra manera? Porque Él tenía que morir en una cruz, en un madero, para poder comprar la liberación para nosotros de la maldición. Y ahora en Cristo nosotros tenemos la oportunidad de romper con esa maldición, de ganarse el pan, de obtener el pan con penas, con carreras, con afanes. Y en lugar de estar con esa maldición de afanes, de carreras, incluso de miseria, de todo tipo. Ahora por eso Jesús dijo, miren, busca ahora primeramente el reino de Dios, porque Jesús nos dice, porque yo voy a abrir un camino. No había un camino, Él abrió camino donde no había camino, para que ahora, en lugar de tener esa vida con esa maldición, tengamos la vida del reino de Dios, una vida de justicia, una vida de paz, una vida de gozo sobrenatural, una vida dedicada a Dios, existiendo y viviendo para sus propósitos. Eso es poderoso. Pero recordemos que esta bendición de tener la vida del reino de Dios, para nosotros en un sentido es gratis, porque no la merecemos. Pero en otro sentido sí tenemos que pagar un precio, porque sí tenemos que orar, porque tenemos que orar para que todo lo que Cristo Jesús compró para nosotros pueda ser hecho en nosotros por el Espíritu Santo. Necesitamos orar para romper en nuestra vida todo eso que el diablo ha traído, con lo cual tiene cautivos a muchos y nos tiene cautivos en muchas áreas, ataduras de todo tipo.
Pero en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, todo eso se puede romper en nuestra vida. Y se tiene que romper para quitar esto, para que se establezca lo de Dios en nosotros. No sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, pero es donde tenemos que ser aguerridos, esforzados, valientes. ¿Me está escuchando? Porque la oportunidad está para todos. No hay por qué seguir en la condición en la que hemos estado, en nuestros hogares, en nuestras familias. Tal vez así vivieron nuestros padres. Pero nosotros, teniendo la luz de la palabra, no tenemos por qué seguir de esa manera. Porque eso es lo que el diablo quiere, que estemos tan cargados de problemas, de afanes, de trajines, incluso con escasez. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que una persona así no puede servir a Dios, no tiene tiempo para servir a Dios, no tiene recursos para seguir a Dios y servir a Dios, ayudar al necesitado. Y el que no ayuda al necesitado también le viene maldición. Porque está escrito en Proverbios que el que cierra su mano al necesitado también va a tener necesidad y nadie le va a ayudar. Entonces el diablo quiere que estemos en esa condición esa es una forma de que él esclaviza. Es un cautiverio en que él pone a la gente. Y hay muchos cristianos, hijos de Dios, sí, pero metidos en esos cautiverios, en esas cárceles, en esas prisiones. Y la única manera de salir de ahí es orando para lo que Jesús compró para nosotros, lo podamos recibir. Pero hay que orar. Y Jesús nos dio el ejemplo. Jesús siendo Dios, porque Él es Dios, y expliqué en el primer servicio que Él se despojó de su divinidad, de su gloria, para hacerse semejante a nosotros, y vivió como hombre aquí en la tierra, solo que sin pecado. Y Él no dejó de ser Dios, pero Él estuvo como un hombre acá, que se cansaba, comía, le daba hambre como nosotros. Pero si algo tuvo Jesús, es que vino a darnos un ejemplo de la necesidad que hay de orar. Jesús tuvo una disciplina de oración, siendo Dios, el unigénito de Dios. Jesús pasaba noches orando. Jesús se apartaba. Mire, Jesús tenía más deleite en estar a solas orando en comunión con el Padre que estar entre la multitud. Y Él no tenía necesidad de orar por Él. Él oraba por nosotros, para que se abriera el camino, para que Él pudiera llegar a la cruz. Es por eso que llegó un momento en que las tinieblas se vinieron sobre Él y el pecado de nosotros, porque imagínense, Él estuvo dispuesto a ser culpado y condenado por el pecado de todos nosotros, para que nosotros seamos absueltos. ¿Se imagina usted? Y en un momento allí, cuando Él estaba a punto de pagar por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, Él estaba en una situación tan difícil, tan dolorosa, en el Getsemaní. Pero Él, cuando estaba en el Getsemaní, ¿qué hizo? Oró. Y veamos lo que pasó allí. Por ahí nos lleva el Espíritu, y con eso creo que concluye. En Mateo capítulo 26, en el versículo 35, por ahí más o menos en adelante. Así dice: entonces llegó Jesús con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Cuántos saben que Jesús fue a Getsemaní? Si no lo ha leído usted en la Biblia, por lo menos lo ha visto en películas para Semana Santa. Y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Mire, Jesús estaba en un momento difícil y Él dijo: tengo que orar. Jesús en un momento difícil dijo: tengo que orar. ¿Y nosotros? Nosotros lo que queremos es que alguien ore por nosotros, pero no queremos orar. Mire, siempre hay que orar, pero cuando los momentos son difíciles es cuando más hay que orar. Yo siempre les digo a alguien cuando está en problemas serios, principalmente cuando alguien se queda sin trabajo y no hay modo que se le abra puerta. ¿Sabe cuál es el consejo que les doy para que usted lo sepa de una vez y ya no me busque? ¿Sabe qué les digo? Hagamos algo, porque veo la situación difícil y todo. No tenés trabajo ahorita, no. Pues vas a trabajar. ¿Sí? ¿En dónde? Te vas a venir a orar 7 horas aquí a la iglesia. Ese va a ser tu trabajo. Pero ¿sabes qué vamos a hacer mejor? Depende de cómo esté la situación. Vas a orar de la 1 de la mañana a las 6 de la mañana. Y en el día vas a ir a buscar trabajo. Pero
¿Estás dispuesto? Porque me dice, porque antes les pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer? Cualquier cosa, pastor. ¿Estás dispuesto a venir a orar 5 o 7 horas de un hilo? No, que no sé. Entonces ya aprendí a decirle, bueno, entonces cuando estés dispuesto a venir, entonces platicamos. Ahorita no, porque si no quieres hacer nada, yo tampoco voy a hacer algo. Aunque sí tengo que ir a orar después, pues. Pero así le digo. Y mire, porque le digo, es un trabajo, porque la oración es un trabajo. Pero hemos visto que aquellos que lo hacen, mis hermanos, a veces no llegan ni al mes, porque le digo, un mes, ese va a ser tu trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos que en ese tiempo de oración se va a romper todo aquello que los tiene en esa situación. Se va a abrir aquello que el diablo les ha cerrado. Miren, hemos visto milagros poderosos. Mire, uno de los milagros que me viene a la mente ahorita es una pareja que tenían 2 años de no poder, 2 años tenían, 4 años, jóvenes, casados, y no podían tener hijos. Es más, en ese ínter, antes de eso, pensaron que ella iba a tener un hijo porque el estómago se le empezó a hinchar y que ese era un gran tumor. Y le tuvieron que quitar la matriz. Y no habían tenido hijos todavía. Y se vinieron a orar un mes. Fueron fieles, determinados, porque eso es lo que nos hace falta, determinación, de decir, ya basta, no quiero seguir así como estoy. Yo creo que a veces, ¿sabe qué pedimos nosotros? Padre, hastíalos, que se hastíen para que digan, ya no más así, y se levanten a hacer lo que tienen que hacer, a orar. Ellos se vinieron a orar, traían su almuerzo porque venían en la mañana y en la tarde. Después de un mes, pues se fueron a trabajar. A los 2 meses me llaman, que mire que tengo que llevar a mi esposa a Guatemala porque parece que estaba otra vez con problemas. Dijimos, otro tumor, qué sé. Y cuando se elevó del médico, dice, mire, de verdad fue una cosa tremenda. Estaba embarazada y le habían quitado la matriz. Dios le dio otra matriz. Bueno, la verdad no sé si le dio matriz porque tuvo al niño. De hecho, un médico conocido de nosotros y todo. Y él mismo dice, mira, esto es un milagro. Y se picaron porque al año ya venía el otro. Pero escuche lo que le voy a decir de ese testimonio. Escuche. Vean lo que hace la oración determinada. El hecho de decir, yo necesito la vida del reino de Dios. Porque es para valientes. Por eso Jesús dijo, los valientes son los que arrebatan, los que obtienen ese tipo de vida. No los cobardes, no los aguados, no los perezosos, sino los que se deciden recibir lo que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario con su propia vida. Volvió a quedar embarazada ella. Entonces ya mi esposa incluso aconsejó, mira, ya creo que se fue al hospital o al no sé, pero le dijo, dile al médico que te cierre la fábrica por la condición, ya 2 está bien. Y lo hizo, ella fue, tuvo a su hijo, pero ella le dijo al médico, mire, le encargo que por favor ahí cierre la cosa y todo. Las mujeres saben qué es eso, yo no. Y sabe una cosa, cuando ya tuvo el parto, y un momentito ella le dijo al médico, mire, me hizo favor. ¿Sabe qué le dijo el doctor? Yo no sé si era cristiano o no era cristiano. Le dijo, mire señora, si usted no quiere tener hijos, pídale al que se los dio, pídaselo a Dios, porque yo no sé cómo usted pudo tener hijos. Si usted no puede tener hijos, esos son los milagros. Si Dios le pudo dar hijos a esta mujer que hasta le habían quitado la matriz, ¿cómo no va a poder hacer un milagro en nosotros? ¿Cómo no nos va a sacar de una situación difícil? ¿Cómo no nos va a sacar de esa vida de infierno, de problemas, de miseria, de dificultades, para que obtengamos la vida del reino de Dios? Pero lo que necesitamos es orar. Mire, Jesús en ese momento difícil, Él dijo a los discípulos, pero no era que se quedaran ahí nada más sentados. Él les dijo, yo voy a ir a orar, pero Él lo que esperaba era que ellos oraran. Y luego en el siguiente versículo dice, sigamos leyendo porque pasó 3 veces esto, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, dice que, bueno, no voy a explicar este principio, pero uno tiene que saber a quién jala para orar. Eran 12 mínimo, pero él dijo, no, estos 3 tal vez me la hacen, tal vez. Acuérdense que ellos todavía no tenían el bautismo en Espíritu Santo y fuego, todavía no sabían lo que era ser llenos del Espíritu Santo. Y llamó a ellos y dice, y comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. No era que Jesús tuviera miedo, Él estaba sintiendo el peso, imagínense, llevando el pecado de todos nosotros.
Dice en el siguiente versículo: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, o sea, mi alma está dolida, todo el dolor que está viniendo a mí hasta la muerte. O sea, Jesús les dijo, siento que me estoy muriendo. Quédense aquí. ¿Y qué les dijo? Velen conmigo. Esa expresión velen conmigo es oren conmigo. Oren conmigo. Y mire, créame, no era tanto que Jesús necesitara la oración de ellos. Es para que ellos, como vamos a ver más adelante, fueran librados de todo lo que se iba a venir, de la persecución que iba a venir, de los problemas que iban a venir. Y dice en el siguiente versículo: y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No era que Jesús no quería ir a la cruz del Calvario. Lo he explicado varias veces y lo vuelvo a decir. Jesús dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Es porque Él se estaba muriendo allí. Y el plan de Dios para Él era que Él muriera en la cruz, porque solo en la cruz nos iba a poder redimir. Solo colgando en un madero. Si Él se hubiera muerto ahí, no nos hubiera podido liberar de la maldición de la ley. Entonces Él dijo, Padre, yo me estoy muriendo aquí. Si es posible, no dejes que me muera aquí. El plan es que yo llegue a la cruz. Pero como Jesús estaba sometido totalmente al gobierno, a la soberanía de Dios, le digo, Padre, pero si tú cambiaste de planes, que se haga como tú quieres y no como yo. Y entonces dice en el siguiente versículo: vino luego a sus discípulos y los halló orando. ¿No? ¿Cómo los halló? Durmiendo. ¿Sabe que esa es la condición de la mayor parte del pueblo de Dios? ¿Cuál había sido la petición de Jesús? Velen, estén despiertos, oren. No, aquellos ahí, dice durmiendo, no sé si estaban roncando. Y le dijo Jesús a Pedro, así que no has podido velar conmigo. ¿Cuánto? 1 hora. 1 hora. Por eso estamos en hora, 1 hora mínimo. Hora, 1 hora. De ahí es donde sale. Hora, 1 hora. Solo para que miren, pónganme otra la imagen. ¿Y para qué? Ahora volvamos a la palabra. Velen y oren para que no entren en tentación. Dice, y Jesús dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto. Miren, la mayoría de cristianos sí quieren de Dios, sí quieren la vida del reino de Dios, sí quieren bendición de Dios, ¿o no? La mayoría de cristianos sí quieren servir a Dios. El espíritu está dispuesto, pero ¿qué dice? La carne es débil. El problema es que como no oramos y no nos alimentamos de la palabra, entonces la carne tiene más fuerza. Entonces cuando usted quiere orar, la oración se convierte en sueño profundo. Empieza usted a leer su Biblia y le da sueño. No, mire de reojo, ese es para nosotros. ¿O no pasa eso? O sea, aquel sueño y cabeceando. Se lo digo porque me pasa. Aquel sueño. Eso sí, se sienta usted en la tele. Ay, se tienen los ojos así como pepitas hasta la medianoche. Jesús dijo, miren, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero oren para que no entren en tentación. Y no se refiere a tentaciones de cosas perversas, de lujuria, a tentación de todo tipo. Tentación de estar peleando, tentación de hacer lo que es contrario a lo que Dios quiere que hagamos, tentación de salirnos de la voluntad de Dios, tentación de vivir para nosotros mismos y no para Dios. Y todas esas tentaciones, cuando caemos en ellas, solo nos meten en problemas. Mire, en lugar de que la maldición se rompa en nosotros, mire, se acrecenta más. ¿Cuántos en problemas? Pero no oran, ni siquiera 1 hora. Y si oran, quieren orar donde hay más bulla. Y Jesús siempre se apartaba. Por eso Jesús dijo, cuando oren, sean sabios. Métanse en el cuarto, cierren la puerta, que nadie los interrumpa. Y alguien dirá, pero es que mire, mi casa es así, no tengo dónde orar, no hay ni puertas. Pues métete en el baño. Pero es que en el día no se puede. Pues levántate a las 12 de la noche. Pero es que ¿a qué horas duermo? Bueno, algo tenemos que sacrificar. En una ocasión, por una persona bien allegada a mí,
Y ya se había enfermado. Y yo dije, Señor, si se muere, ¿a dónde va? Y el Señor nos dijo, oren por él. ¿Y sabe qué nos dijo con mi esposa? Oren por él de 11 de la noche a 1 de la mañana. No nos dijo cuánto tiempo. Al principio pues sí, animados y orando a las 11 de la noche, con toda oración en el Espíritu, unas batallas, liberándolo en oración. Pasó un mes y medio. Ya después de un mes y medio estar orando en esas horas no es fácil. Pero créanme que por lo menos en este caso, a los 2 meses vimos el milagro. Un milagro tremendo. Que aquella persona que no quería saber nada de Dios estaba rindiendo su vida a Cristo Jesús. Porque mira, lo que es imposible para nosotros, para Dios sí es posible. Pero hubo un precio que pagar. ¿Y sabe cuál fue el asunto? Se cometió ya, qué rico. Y en eso me acordé, bueno, y los amigos lo van a jalar. Y Señor, hagan por ellos lo que hicieron por él. Sigan orando hasta ahora. ¿Y sabe qué hay que hacer con esto? Después de orar, hay que seguir orando. Y lo que con oración se gana, con oración se sostiene. O sea que nunca hay que dejar de orar. Jesús, mire, oró y les dijo, mire, oren 1 hora. Y terminamos con el siguiente versículo, creo que es. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dice, vino otra vez y los halló, ¿qué dice? Durmiendo otra vez. Y uno dice, qué bárbaros, pero si así somos nosotros. ¿Cómo nos halló hoy? Mire, el Espíritu Santo vino hoy a las 5 de la mañana a visitarnos. Y alguien dirá, pues yo no sabía, no me di cuenta, ni modo, ¿qué estabas haciendo? Es que hoy es el día de descanso. No, este es el día de reposo. Este es el día consagrado al Señor. Este es el día en que más temprano tengo que levantarme a buscarlo. Aunque sea en la cama, abra los ojos y empiece a orar, agradecerle, hasta que nos disciplinemos en orar. Miren, mis hermanos, si no oramos, aunque todas las promesas de Dios están en la Biblia, y aunque yo me sepa la Biblia de pasta a pasta, y repita los versículos y las promesas, y aunque ande por todos lados, gloria a Dios, aleluya, ¿cómo está, hermano? Bendecido en victoria, y todo desastroso, ¿verdad? Miren, mis hermanos, o ir a la iglesia. ¿Sabe que venir a la iglesia hay que hacerlo? Pero esto no nos cambia. Lo único que nos va a cambiar es la oración. Es en los tiempos de oración con el Padre. Es en el tiempo que usted y yo decidamos, porque ya ni siquiera lo decide nadie más, sino cada quien sabe qué quiere de Dios. ¿Quiere la vida de su reino o quiere seguir en esa vida de problemas de todo tipo? Pero Jesús fue claro, dijo, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta, y allí en lo secreto, diga conmigo, en lo secreto, o sea, allí en lo privado, allí con el Padre en lo privado. ¿Y por qué en lo privado? Porque es ahí donde el Padre va a abrir nuestro corazón. Él no nos quiere avergonzar en público. Allí abre nuestro corazón. Allí nos va a mostrar lo que realmente hay en nosotros. Pero es ahí donde usted y yo tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Ahí es donde tenemos la oportunidad de derramar nuestra alma. No con otras criaturas, sino con el único que verdaderamente nos puede liberar y sanar. Allí en lo secreto. Allí es donde el Padre va a trabajar nuestro corazón. Allí es donde el Padre va a empezar a restaurarlo de adentro. Porque miren, tenemos confusión, la confusión del principio. Queremos, miren, nuestro enfoque está en que se restaure lo de afuera. Pero mira, si no se restaura, si no se sana lo de adentro, aunque Dios sane lo de afuera, se va a volver a arruinar por lo que tenemos adentro. Pero si se sana lo de adentro, si se restaura lo de adentro, se va a restaurar lo de afuera. Va a caer por su propio peso. Es por eso que Jesús dijo, allí en lo secreto con el Padre, deja que Él te libere, que Él te sane. Y Jesús dijo, y Él te va a recompensar en público. ¿Cómo? Con una vida transformada, con una vida sin afanes,
con una vida tranquila, una vida del reino de Dios estableciéndose en nosotros. Eso sí honra a Dios, eso sí da buen testimonio. En eso sí, mire, vamos a hacer luz en este mundo. ¿Cómo vamos a hacer luz en este mundo? Manifestando cada vez más, porque es un proceso, pero cada vez más la vida del reino de Dios. Menos de mí, más de Él formado en mí. De eso se trata el evangelio del reino de Dios. De eso se trata la vida cristiana, de ir siendo transformados de gloria en gloria. La gloria que se perdió en el principio en Jesús, hoy podemos ir recuperándola paso a paso, de gloria en gloria, con el carácter de Cristo formado en nosotros. Y donde Cristo está, hay paz, porque Él es el príncipe de paz. Y entre más se forme Cristo en mí, más paz va a haber dentro de mí, más paz voy a establecer afuera. La vida del reino de Dios. Pero hay que orar, ora una hora, por lo menos. Hay muchos ejemplos. Quizás el cronómetro se arruinó, pero solo para que vean un hombre de Dios que tanto lo admiran. Y yo también admiro a Daniel, por ejemplo. Pero ¿qué hacía Daniel? Póngame Daniel 6:10, por favor. Cuando había crisis, Daniel, había una crisis ahí. El que no adorara la imagen que había hecho, ¿quién fue? Nabucodonosor. El que no adorara esa imagen le iban a dar calavera. Pero dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró, ¿dónde dice? En su casa. Él no se fue a la plaza de la Constitución. Él entró en su casa, en lo secreto. No estoy diciendo que ese no es que saliera a orar afuera, pero no para tomarse selfies, ¿sí? Que es estratégico, es una guerra. Dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Esto funciona en lo espiritual para nosotros. Se arrodillaba. ¿Cuántas veces oraba Daniel? Y nosotros 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de Dios. Pero vea, lea en voz alta lo que sigue. Como lo solía hacer antes, era su hábito, su costumbre, orar 3 veces. Por eso Daniel fue Daniel, pero no el travieso. Daniel es de la Biblia. 3 veces. Bueno, empecemos por ora una hora, pues. Y si tú de verdad quieres un cambio rápido, y con esto aquí la dejo, de verdad queremos cambios rápidos, queremos que se rompa y se destruya toda obra del enemigo en nuestra vida, en nuestra familia, haz el esfuerzo de orar a la medianoche. ¿Por qué crees que los brujos trabajan a esa hora? Porque algo sucede en el mundo espiritual. Pero si nosotros oramos a esa hora, va a haber liberación, va a haber sanidad. No solo en nosotros, en los de nuestra casa. Pero mire, yo tengo mi pariente, está en la China, ¿qué hago? Pues desde aquí lo vas a liberar, porque es el Espíritu Santo quien hace la obra. Son los ángeles de Jehová los que hacen la obra. Pero hagamos el esfuerzo. Repito, hagamos el esfuerzo. El llamado ahorita es, hagamos el esfuerzo. ¿Cuántos quieren hacer el esfuerzo? Pónganse de pie, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Pensemos en qué cosas necesitamos urgentemente ser liberados, que se den en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas. Quizás alguno pueda estar atrapado en una prisión de deudas. La deuda es una esclavitud tan horrible que no deja dormir. Tal vez pleitos, contiendas, una vida de infierno en la casa, hijos desviados, qué sé yo, incapacidad para prosperar. Tal vez has trabajado duro, te has esforzado, pero no hay manera que prosperes, que levantes. Pero ya sabes que eso es la maldición del principio. Pero este es el momento para romper con esa maldición y nuestra vida cambie. Padre celestial, te suplicamos misericordia. Te suplicamos misericordia, Padre. Padre, reconocemos que somos necesitados de ti. Necesitados, Padre, que tu reino se establezca en nosotros, en los de nuestra familia, en nuestras casas, en nuestros hogares.
Padre Celestial, reconocemos que no tenemos la vida de tu reino, y ya Cristo Jesús compró para nosotros este nivel de vida, Padre. Ya fue pagado el precio. Hoy entendemos que Cristo Jesús compró para nosotros toda la liberación, toda la sanidad, toda la restauración y la redención que necesitamos para que tu reino, Padre, se establezca en nosotros. Pero hoy entendemos, Padre, que tenemos que ser esforzados y valientes para poder obtener, para poder arrebatar esta vida, Padre, de justicia, de paz, de gozo sobrenatural que tanto necesitamos. Perdónanos, Señor, porque nos ha pasado lo que le pasó a Pedro, a Juan, a Jacobo, que se durmieron. Señor, perdónanos por lo dormido que hemos estado, porque no hemos sido diligentes, Señor, en orar. No hemos sido diligentes en buscarte en lo secreto. Le hemos dado prioridad a muchas otras cosas, pero no le hemos dado prioridad a buscar primeramente tu reino y tu justicia. Hemos fallado, hemos pecado. Señor, perdónanos porque no le hemos dado prioridad a buscarte a ti a solas, en lo secreto. Es más, hasta nos ha parecido aburrido. Perdónanos porque hemos tenido más deleite en las cosas de este mundo, en los distractores de este mundo. No hemos tenido deleite, Señor. Nos parece aburrido estudiar tu palabra, orar, hablar contigo. No nos hemos interesado en aprender a orar. Perdónanos por todo el tiempo que hemos desperdiciado en cosas vanas, porque eres tú quien nos da el tiempo, eres tú quien nos da aliento de vida, eres tú quien nos da existencia. Y hemos usado lo que nos da, la energía, Padre, la vida, los recursos que nos da, los hemos usado en cosas vanas. Pero hoy nos arrepentimos, Señor nuestro y Padre nuestro. Reconocemos que hemos vivido en pecado, hemos vivido en desobediencia, en rebelión contra ti. Consciente o inconscientemente hemos vivido de esa manera, Señor. Pero te suplicamos misericordia, te suplicamos perdón. Borra, Padre, como está escrito, todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, todas nuestras rebeliones, Padre. Bórralas delante de ti. Échalas tras tus espaldas, como está escrito, al mar del olvido. Y te suplicamos, Padre, que todos seamos lavados con la sangre de Cristo. Cristo Jesús, lávanos con tu sangre. Lávanos más y más por dentro y por fuera, cada uno de nosotros. Límpianos de toda maldad, de toda contaminación de espíritu, de alma y de todo nuestro ser, como está escrito. Así como está escrito, te lo pedimos, Señor. Lávanos más y más con tu sangre, Cristo. Sálvanos, Cristo, de nosotros mismos. Sálvanos, Cristo, invocamos tu nombre, Salvador. Sálvanos, Cristo, de la pereza, de la negligencia que tenemos. Sálvanos, Cristo, de todo lo que en nosotros se opone a ti, de todo lo que en nosotros se resiste a ti. Sálvanos, Cristo, de la indiferencia que tenemos para ti, de la indiferencia que tenemos para ti, Padre eterno, y para tu Santo Espíritu. Sálvanos, Cristo, de esta condición espiritual, emocional y aún natural o material en la que nos encontramos. Cristo, salva nuestra familia, nuestro hogar, de la condición en la que hemos estado, de pleitos, de contiendas, de problemas. Cristo Jesús, sálvanos por amor de tu nombre, por causa de la honra de tu nombre. Tú eres nuestro Salvador. Sálvanos, Cristo. Vamos, pídele a Dios de corazón. Y si hay alguien que no le ha entregado su vida a Jesús, pero hoy toma la decisión de recibirle y de empezar una vida nueva. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo Jesús,
Solamente levanta tu mano bien en alto, la derecha, para yo orar por ti. Si hoy quieres entregar tu vida a Jesús o reconciliar con Él, tal vez has estado alejado, alejada, pero hoy toma la decisión de volverte a Él de todo corazón y empezar una vida de oración. Señor Jesús, te rindo mi corazón. Digámosle eso. Hoy te rindo mi corazón para que tú lo sanes, para que tú lo restaures. Te rindo todo mi ser, Jesús. Te rindo mis sentimientos, mis emociones, mis deseos. Te rindo mis pensamientos para que tú sanes mis emociones, mis sentimientos enfermizos, para que tú sanes mis pensamientos, mis deseos y los santifiques, Señor, con el poder de tu sangre, con la virtud de tu palabra, con la virtud de tu fuego santo, Señor. Haz esta obra, te lo suplicamos, te lo rogamos en nosotros, y produce en nosotros el deseo de orar. Produce en nosotros el deseo de alimentarnos diligentemente de tu palabra todos los días. Produce en nosotros, Padre, así el querer como el hacer por tu buena voluntad, de buscarte ahora que puede ser hallado, de vivir para ti, de ya no buscar cada uno lo suyo propio, sino lo que es de Cristo. Padre, lo necesitamos y te lo suplicamos y te agradecemos por oírnos. Y en el nombre de Jesús, ponga sus manos para recibir. Padre, en el nombre de Jesús, por la unción del Espíritu Santo y de tu poder, vengo reprendiendo todo espíritu contrario a Cristo que ha estado influenciando a todos los que estamos en este lugar y a los que están viendo y oyendo. En el nombre de Jesús les digo, sean libres de todo espíritu contrario a Cristo. Todo lo que nuestro Padre eterno no plantó en cada uno, todo eso se seca, se desarraiga y se quita de cada uno. Todo yugo de opresión que el enemigo ha puesto en tu vida, en tu familia, esos yugos por la unción del Espíritu Santo, esos yugos se pudren en este momento, se quiebran y se quitan de cada uno, de tu vida, de tu matrimonio, de tu casa, de tu familia, de cada área de tu vida. Toda atadura maligna por obra angelical, por obra del Espíritu Santo, se rompe y se quita del espíritu, del alma, del ser de cada uno ahora mismo, y de los de tu casa. Sean libres, libres, sanos de toda opresión del enemigo. Toda obra del diablo mando que se rompa y se deshaga y se quite de la vida de cada uno de los que están acá, de los que están viendo y oyendo. Toda obra del maligno se rompe ahora mismo, se deshace y se quita en el nombre de Jesús. Todo mal que se haya hecho contra ustedes, hermanos, y su casa, todo ese mal se rompe y se deshace. Y en el nombre de Jesús anulo toda maldición en tu vida. Y di conmigo, Señor nuestro, yo renuncio a la maldición de la ley. Yo renuncio a toda maldición en mi vida, en mi familia, porque escrito está: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y di conmigo ahora mismo: maldición, te quitas de mí, te quitas de mi familia, te quitas de mi casa. Ahora mismo yo me declaro libre de la maldición de la ley, y declaro ahora la palabra de Jehová, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y también a mi familia. Y diga conmigo: lo malo no prospera en nosotros, en mi casa, en mi familia. Prospera lo bueno, prospera la palabra de Jehová, prospera la obra del Espíritu Santo. Y Padre eterno, tu reino se establezca y se manifieste en mi vida y en lo de mi familia, para gloria tuya
en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu reino bendito. Y diga conmigo, y en el nombre de Jesús, la vida de justicia, la vida de paz y la vida de gozo se establecen y permanecen en mi vida, en mi familia y en mi descendencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.